Entonces, en este capítulo de los Data Talks de Datalize, invitamos a una persona que vengo siguiendo hace muchísimo tiempo dentro del mundo del procesamiento de lenguaje natural, que es Jorge Pérez. Jorge Pérez actualmente es cofundador de la startup Zero, la cual pasó recientemente por Y Combinator, y también fue académico de la Universidad de Chile, con un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Católica. Para mí es un lujazo tener a Jorge como invitado hoy día, así que Jorge, ¿cómo estamos? Hola, hola Matías, gracias por la presentación. ¿Todo bien? Buenísimo, yo en todos los capítulos como que parto haciendo una introducción de cómo conozco a los invitados. En el caso de Jorge es bien particular. Por ahí, por el 2018, estaba colaborando en la organización de un meetup de Machine Learning que se llama Santiago Machine Learning. Eh, con quién organizamos este evento, Cristian Peña un día invitó a Jorge Pérez a hablar de NLP. Yo no estuve muy metido en la organización de ese evento, pero sí me acuerdo que llegué a la presentación y Jorge empezó a hablar de procesamiento de lenguaje natural, abrió un Jupyter Notebook en Python y empezó a hacer operaciones matemáticas con palabras, tipo rey más mujer igual reina, y a mí me voló totalmente la cabeza porque lo explicaste con una elocuencia de loco. Tengo un muy buen recuerdo de ese evento, Jorge. Sí, ese fue uno de los primeros eventos. De hecho, yo creo que fue el primer evento que hice fuera de la universidad, así como para gente de la industria, en donde contaba un poquito más de estas cosas que, bueno, en 2018 ya estaban como bien metidas en la cabeza de la gente de la universidad, empezando a entrar en la industria, pero no estaba tan de moda como ahora con GPT-3 y todas esas cosas que son como las que nos vuelan la cabeza hoy día, pero sí, bueno, en ese momento hablé de Word Embeddings, que era una parte bien específica de NLP. Me acuerdo, sí, han habido avances de loco y pasado 4 años nomás, increíble. Oye, bueno, yo voy a dejar de hablar porque en verdad te venimos a escuchar a ti, Jorge. Pero quiero partir la conversa haciéndote una pregunta para los que no estamos tan familiarizados con el mundo del procesamiento de lenguaje natural. A ver si nos podía explicar en palabras sencillas qué es el procesamiento de lenguaje natural. Sí, 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 súper, o sea, como yendo como más, partiendo como de la parte más filosófica, el lenguaje posiblemente es como la característica que nos separa a nosotros, a los humanos, de otras especies. ¿Sí? Si tú comparáis como otra especie en el mundo, tú tenías un montón de otras especies que son mejores que nosotros en muchas características. Corren más rápido, que tienen más fuerza, que pueden ver más lejos, etcétera. Sin embargo, hay una característica que es bien particular de la especie humana y esta que nos podemos comunicar usando lenguaje. Entonces, nosotros como especie, bien egocéntricamente hablando, hemos tratado en el tiempo de enseñarle nuestro lenguaje a otras especies y hemos fracasado en eso. Hay como algunos experimentos con chimpancé y cosas así. Eh, pero si tú podéis como resumir entonces NLP, ¿qué es lo que es? Es tratar de enseñarle lenguaje al computador. Como tratar de que el computador entienda el lenguaje humano. Y el computador es una especie bien rasca, si lo pensáis un poco, como una especie que no tiene inteligencia de ningún tipo. O sea, tú no podés decir que el computador es más inteligente que tu perro, por ejemplo. Sin embargo, nosotros tenemos estas ganas de hacer que el computador entienda nuestro lenguaje, el lenguaje de lo humano. Entonces, procesamiento de lenguaje natural es un conjunto de técnicas y de desarrollo que nos permiten hacer que el computador hasta cierto punto pueda procesar y entender parte del lenguaje que usamos los humanos. Y de ahí, ¿para qué puede servir eso? Y puede servir para muchas cosas. En particular, es como cuando tú lo empezás a ver, y yo creo que eso es lo que tú sentías ahí cuando cuando le mostré lo de Word Embedding en ese meetup, que tú empezás a darte cuenta que a partir del lenguaje, tú podés como empezar a ver como si el computador tuviese comportamientos que parecen inteligentes, pero va por el lado de que como el computador se puede comunicar o pareciera que se está comunicando con nosotros, se pareciera que tiene como algo de inteligencia. Hoy día está como muy de moda, o sea, como que todo el mundo más técnico entiende o está familiarizado con qué es lo que es GPT-3 o estos modelos de lenguaje Transformer que son más grandes. Pero NLP es un área que tiene mucho tiempo, es tan antigua como la inteligencia artificial y el uso de los computadores. Sí, po, y de hecho yo creo que hoy día es medio loco, pero hoy día nos relacionamos con chatbots, no sé, de empresas,
no sé, yo tengo Entel y me llega un chat de Entel y puedo hablar con Claudia, que termina con IA y con ese juego de palabras, y parece hoy día algo súper natural, pero en verdad han habido avances en los últimos años que han como armado todo este tipo de cosas que ocurran. Y, y en efecto, yo creo que aquí hay mucha gente que está familiarizada con este GPT-3 y ya no sorprende tanto, pero en verdad han habido avances muy de loco. Eh, pero de nuevo, Jorge, otra pregunta como siguiendo en esta línea de qué es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo hacemos nosotros los humanos para enseñarle a computadoras que aprendan nuestro lenguaje? Tenemos, o sea, la única experiencia que tenemos nosotros enseñándole el lenguaje a otra, a otra persona, si cualquiera de ustedes que tenga hijos, sobrinos o hermanos más pequeños, ha pasado por este proceso, ¿no? Donde tenéis que enseñarle a hablar a una persona, a una personita, digamos, una persona chica, enseñarle como a tratar de entender qué es lo que estáis tratando de decir tú, parte como tratando de imitar alguna de tus palabras y luego tú asocias estas palabras a situaciones como algo que es malo, algo que le puede hacer daño, algo que es positivo, etcétera. Eso es como nosotros le enseñamos lenguaje a otras personas, ¿sí? O cuando tú querías aprender, cuando tú ya seas adulto, que aprendí un lenguaje aprendiendo con un profesor, ¿no? Que llega y te enseña a cómo las palabras que tú sabes en tu idioma las podéis traspasar a estructura o a palabras que sabías en otro idioma. Entonces, durante harto tiempo, los investigadores estuvieron pensando, bueno, ¿cómo hacemos esto con el computador? Que es esta máquina tonta, que debe ser como la máquina más tonta que existe en el mundo, porque hace solamente lo que tú le dices que hace. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. La manera más clásica es que tú tratas de codificar algunas reglas lingüísticas que te enseñan cuando todos estamos en la escuela, en el colegio, en el liceo, aprendemos gramática, ¿no? Que te dicen como una oración viene compuesta por un verbo, un predicado, un sujeto, y el sujeto es el que hace la acción del verbo y la ejecuta sobre el predicado si es que el verbo es transitivo, y un montón de cosas. Esas son reglas que saben los lingüistas o los profesores de lenguaje, y por mucho tiempo lo que intentamos la gente de computación fue tratar de codificar esas reglas del lenguaje en programas computacionales. Entonces, si tú vas al pasado, con los ejemplos que teníamos, no sé, hace 20 años, posiblemente 15 años, la mayor parte de los esfuerzos por enseñarle lenguaje al computador tenían que ver con codificar las reglas de la lingüística, las reglas de la gramática en el computador, y luego tratar de hacer programas que hicieran sentido de esas reglas para poder tratar de entender un poco cómo entendería un adulto, cómo le enseñarías tú un lenguaje a un adulto, a un humano Oye, adulto. Jorge, y perdón que te interrumpa, pero ahí son como esfuerzos para enseñarle el lenguaje a computadoras con programación tradicional, digamos, con estructura y reglas súper claras, ¿cierto? Claro, es que para allá iba, que es como, esa es como la línea que es la más clásica en la que tú tratabas de enseñarle al computador, y yo estoy haciendo el paralelo con que esa es la forma en que tú en general le enseñas lenguaje a un adulto. Pero si tú pensáis en un pequeño, en un adulto, en un humano chico, en un bebé, en un niño, niña, lo que tú no le enseñas el lenguaje de esa forma, tú no le enseñas lo que es un verbo, tú no le enseñas lo que es un sujeto, un predicado. Lo que tú haces es con la experiencia, tú le enseñas qué significan ciertas palabras, sobre todo qué palabras van unidas a otras. Las palabras positivas van unidas a cosas que te dan placer, las palabras negativas van unidas a cosas que te generan daño. Y de esa forma como que tú vas generando el lenguaje. Entonces, y yo creo que para allá iba tu comentario, que hay toda una línea hoy día de cómo le enseñas tu lenguaje al computador, o este idioma español, por ejemplo, al computador, y es a partir de relacionar palabras desde conjuntos gigantes de texto. Entonces, lo que tú empiezas a hacer es enseñarle al computador que ciertas palabras están relacionadas, no por el significado de la palabra, sino por su uso. Entonces, por ejemplo, la palabra perro y la palabra gato están relacionadas porque, si tú lo pensáis un momento, la mayor parte de las oraciones que tú puedes hacer cuando tú estás hablando y hablas de un perro, lo más probable es que tú puedas cambiar la palabra perro por la palabra gato y todavía tenga sentido la palabra, la oración completa, ¿sí? Sin embargo, si tú estás hablando de un gato y tú cambias la palabra gato por la palabra sillón, lo más probable es que no tenga sentido. Entonces, la manera Claro. moderna de enseñarle lenguaje a los computadores es a partir de, podemos poner un poquito más técnico después si quieren, pero a partir de tratar de que el computador represente
la palabra y los significados de conjuntos de palabras a partir de dónde esas palabras se pueden utilizar. Entonces, doctor, enfermera, etcétera, las pueden utilizar en los mismos contextos, entonces los significados tienen que ser parecidos. Gato, león, también tienen un significado parecido. Aunque parezca extraño, perro y mesa también van a tener un significado parecido, porque cuando tú hablas de patas, pueden ser que las dos cosas aparezcan juntas. Entonces, esa es como la forma en que tú empezás a tratar de enseñar. Esta es como la regla como muy a alto nivel. Después vienen, no sé, pues GPT-3, por ejemplo, hace exactamente eso que te estoy diciendo, pero con cierta arquitectura de cierto tipo. Los word embeddings hacen lo mismo, pero con ciertas arquitecturas de otro tipo. Y ahí tú empiezas a tener un montón de herramientas computacionales que tú puedes usar para enseñarle lenguaje al computador, siempre siguiendo esta idea. ¿Sí? Exacto. O sea, en este ejemplo que hiciste, como cómo le enseñaría el lenguaje a un niño, a una niña, tiene que ver como con la experiencia y que ese razonamiento de que hay algunas palabras que van juntas en cierta oración o ciertas acciones hagan sentido, ¿no? Claro, claro. Y si te das cuenta, en un humano pequeño, tiene que ver mucho con la experiencia del mundo también. O sea, Obvio. como de alguna manera tú cachai, un niño chico puede cachar que un gato y un perro son parecidos y que los puede nombrar y van a estar como similares en su significado y va aprendiendo a hablar con esa experiencia, que es una experiencia sensorial, digamos. Así como no hacía el computador no lo podía hacer eso y lo suples de otra forma, lo suples con grandes cantidades de datos y de texto que el que tú echas a andar ahí y después podemos ir despejando los detalles dependiendo del nivel de detalle al que queréis que me meta, de cómo lo hace el computador con estos grandes volúmenes de datos, que yo entiendo que es de lo que trata más como esta entrevista. Bueno, Esta entrevista, claro. Oye, igual que quiero comentar algo que aprendí en el colegio de los niños hace poco, y que decían eh, que el primero básico para los niños es sumamente importante porque aprenden a escribir, aprenden a leer. Eh, y algo que me llamó la atención de lo que nos contaron es que, por ejemplo, si tú metes a un niño en una selva y lo dejáis solo, probablemente va a empezar a caminar, va a empezar a hacer cosas que se relacionan con un humano. Pero si tú lo dejáis solo y lo rodeáis de libros, el niño no va a aprender a leer. El lenguaje de la lectura, probablemente hablar y leer, no es algo que un humano pueda aprender por sí solo, hay que enseñarle. Y veo que eso es lo mismo que se hace acá. O sea, te muestro grandes volúmenes de información, de textos y aprende, ¿cierto? Claro, pero tenéis que enseñarle al computador y tenéis que tener ciertas estrategias que son las que se han desarrollado en el último tiempo, que son efectivas para que el computador, eh, igual lo estamos como antropomorfizando mucho el computador, como que aprenda cosas, igual, no supongo que el público de tu podcast entiende cuando hablamos de datos y aprendizaje, como le hace clic, que son ciertos algoritmos que son los que tú corres dentro del computador para que Claro. el computador extraiga ciertos patrones desde los datos. ¿Sí? Claro, claro. De hecho, en la sección de preguntas tengo una pregunta de Diego que me gustaría traer a la colación. Y él pregunta si esto del procesamiento del lenguaje natural es lo mismo que nos lleva a que una inteligencia artificial pueda reconocer lo que le estamos diciendo con voz. ¿Qué respondería eso? Ya, el procesamiento del lenguaje natural es como bien abierto, ¿no? Si es decir, lenguaje, y ahí tú también hiciste la bajada escritura, lectura, no sé, comunicación, estamos hablando de varias cosas. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural cubre todo eso. Eh, Sin embargo, hay algo del lenguaje, me estoy dando una vuelta un poco larga, pero voy a responder la pregunta. Hay algo del lenguaje que lo hace muy eficiente, y es que nosotros nos comunicamos o sea, el lenguaje es eficiente en el sentido de que si tú querís decir, si tú querís representar, yo te quiero decir a ti, Matías, te quiero hablar de un avión, yo digo avión, ¿sí? Son re poquitas, avión, son cinco caracteres que yo las junto en un concepto avión. No tengo que describirte una cuestión con alas que puede volar. Si te das cuenta, como todo ese concepto lo resumí en lo que en computación llamamos token, o en lenguaje se llama palabra, una palabra, ¿sí? Entonces, el lenguaje propiamente tal como tal, al menos el lenguaje el más occidental, está basado en palabras que tienen significado, y luego la forma en que yo me comunico es a partir de juntar varias de estas palabras en una oración que tiene un significado un poco más grande. Entonces, desde el punto de vista de la información está encapsulada en estas palabras. Ahora, la otra pregunta es cómo yo entrego la palabra.
¿Cómo puedo hacer que una palabra vaya de un lugar a otro? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, cuando nosotros nos comunicamos por un medio que es un medio análogo, que yo lo que hago es hablar y eso mueve el aire y te llega a ti una señal que se mueve en tu oído y tú la decodificas en algo en tu cerebro, pero finalmente lo que te estoy mandando es un token, una palabra, avión. Y esa la decodificas tú de vuelta. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre el medio de comunicación, que puede ser ya sea escrito, puede ser oral, por el aire, y el entendimiento de la palabra que te estoy dando. Entonces, la pregunta que nos hacen es como, ¿tiene que ver el procesamiento del lenguaje natural también como cuando tú le podías hablar como por voz a un computador y entenderte? La respuesta ahí es que ahí lo único que está cambiando es el medio. Si te das cuenta, una forma en que yo me comunico con el computador, puedo comunicarme por un medio escrito o puedo comunicarme por un medio hablado. ¿Sí? Entonces, el procesamiento del lenguaje natural está en entender el lenguaje propiamente tal, como No, tal. ¿Sí? no en Entonces, después decodificar el audio. claro, tú puedes tener otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, yo te mandé el audio, pero yo para entenderlo igual tengo que llevarlo al lenguaje, si quiero entenderlo como el lenguaje que nos comunicamos con nosotros. Entonces, cuando hablamos de lenguaje natural nos referimos precisamente al entendimiento del lenguaje y nos despejamos un poquito del medio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le hablamos a un computador, el computador no entiende, está bien diferenciado, en general, bien diferenciado lo que es la codificación del medio y luego el entendimiento del lenguaje propiamente tal. ¿Sí? Entonces, si bien están relacionados, pero están separados también, porque uno es el medio y el otro es el entendimiento. Me cacho, perfecto. De hecho hay un tip, hay toda una línea también en el mundo de Machine Learning que se llama Voice Recognition. Efectivamente captura esta onda sonora y las traduce como en palabras que las podemos leer. Y después hay procesamiento de lenguaje natural que interpreta qué quiere decir eso. ¿Cierto? Claro. Claro. Bueno, el mundo de procesamiento de lenguaje natural es un mundo gigantesco. Yo creo que podemos estar varias horas entendiendo qué es y cómo funciona y cómo se entrena y todo esto, pero tengo ganas de abrir la beta que a mí me interesa harto y que guarda relación con Cero. Sospechamos y estamos aquí un poco porque entendemos que Cero ocupa procesamiento de lenguaje natural para algo, pero partamos entendiendo, bueno, ¿qué es Cero? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo nace esta startup? Sí, bueno, es lo que estoy ahora, es lo que me apasiona ahora. Antes lo que me apasionaba más era el procesamiento del lenguaje natural, que cuando estaba en la universidad. Ahora soy cofundador de Cero. Cero lo que hace es ayudar a los hospitales y a las clínicas a que a que tengan más pacientes atendidos y menos horas perdidas. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es optimizar el uso de los recursos de atención de los hospitales y de las clínicas. ¿Sí? Y como la propuesta de valor es que nos aseguramos de que todos los pacientes lleguen a sus citas, lleguen a la hora a sus citas y lleguen preparados a sus citas, ya sea porque se tienen que tomar un medicamento, tienen que dejar de tomarse un medicamento, hacer un ayuno, depilarse, no pintarse la uña, etc. ¿Sí? Entonces, la hipótesis que tenemos en Cero es que hay varias formas de aumentar el acceso a la salud. ¿Sí? Y una de las formas en las que nosotros podemos apoyar es la optimización del uso de los recursos de salud. ¿Sí? Entonces, ahora tú me decís, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con NLP? Así que una de las soluciones que nosotros hemos desarrollado hoy día es ayudar a coordinar citas mediante comunicación natural, pero automática, con los pacientes y de manera masiva. ¿Sí? Entonces, como un caso de uso, yo te puedo preguntar, oye Matías, tú tenías una cita mañana del resonador magnético, tú me decís, sabes que no alcanzo a llegar, no alcanzo a llegar a la cita. Eso inmediatamente yo podría tomar, no alcanzo a llegar y decir, ya, Matías no va a venir. Entonces lo que tengo que hacer es ofrecerle una cita nueva a Matías, pero mientras le ofrezco una cita nueva a Matías, tengo que liberar ese espacio para que lo pueda tomar otro paciente. Y mientras te estoy ofreciendo una cita, ya te pregunto, oye Matías, entonces, ¿podréis venir la próxima semana? Yo ya estoy preguntando a Jorge, oye Jorge, se liberó la hora de resonancia que estabas ahí esperando tú. ¿Querés tomar esta hora? Jorge me dice no, entonces voy después donde Claudia, le digo, Claudia, ¿te parece? Sí, quiero tomarla. Y de esa forma lo que nosotros hacemos es tratar de mantener la agenda de los hospitales, de las clínicas, tan llena como podáis. Y si te das cuenta, de aquí salen un montón de otras ramas y casos de uso que te puedo ir contando después, pero lo hacemos, todo esto que te estoy diciendo, lo hacemos comunicándonos principalmente por canales de texto con los pacientes, que son canales que son asíncronos, que son poco invasivos, principalmente porque ahora estamos viendo otros canales también, y que son eficientes para el uso. Perfecto. Bueno, hoy día, así como para pasar un poquito nomás de aviso, hoy día con Cero estamos coordinando alrededor de 1,5 millones de citas al mes
lo que es una cuestión como bien, bien grande. Y estamos principalmente en el sector privado de salud, pero ahora estamos también ayudando harto a los hospitales. Y los hospitales es otro mundo, los hospitales públicos es otro mundo, porque tienen hartos más problemas específicos. La lista de espera, por ejemplo, es un dolor de cabeza, y ahí estamos ayudando a un hospital a lidiar harto con la lista de espera quirúrgica, y hemos sido bien, bien efectivos. Entonces, tú notas ahí que una mezcla entre un problema que le duele harto a una industria como la salud, con tecnología que es respetuosa de los pacientes, que trata de adaptarse a cómo los pacientes se comunican, que es ENLP en este caso, puede llevar a aumentar el acceso a salud tanto en el sector privado como en el sector público. Perfecto, entonces en alguna medida están trayendo tecnología para ser más eficiente este proceso, como cuando tenía una hora médica y te llaman de la clínica por teléfono, dice, Matías, ¿vas a asistir? Uno dice sí o no. Yo interpretaría que ahí lo que ocurre es que si yo digo que no, cancelan la hora nomás, pero lo que me parece demasiado interesante es que automáticamente ustedes van a estar preguntándole a las otras personas si quieren avanzar, o sea, si quieren adelantar su hora, cosas así. Claro, esos son tipos de casos de uso. Pues es el caso de uso de lista de espera, donde nosotros podemos entregar los recursos que se liberan a otras personas que están esperando por ello. Hay otros casos de uso en donde la persona quiere cambiar su cita y nosotros le permitimos, le ayudamos a cambiar su cita. Hay otro caso que a mí me pasó hace poco y que yo creo que le pasa a hartas personas, que tu doctor llega y te dice como, oye, ¿sabéis qué, Matías? Te tenéis que ir a hacer cierto examen, ¿sí? Y tú, Matías, salí y después decís, bueno, ¿y cómo veo esto? Llegar a la casa, se te olvida y no te hiciste el examen, que es importante para ti. Entonces, nosotros también ayudamos a las personas. Si te dan un examen, nosotros vamos y te ayudamos a agendar una hora para el examen. Y le ayudamos de exámenes que son tan simples como, no sé, una toma de una muestra, a examen oncológico, en donde es súper terrible que un examen oncológico se pierda porque son máquinas que son gigantes, que son súper caras y que le quitan el espacio a otra persona que posiblemente tiene que viajar de regiones a Santiago a poder atenderse. Entonces, cubrimos todos esos casos de uso hoy día, solucionándonos de manera, usando la tecnología para comunicarnos de manera lo más natural posible con los pacientes. Y bacán, me encanta el propósito, muy concreto con el dolor de negocio. ¿Cómo Claro. se conecta NLP y en todo esto? ¿Cómo se materializa esto de la comunicación con los pacientes y el entendimiento? Me imagino que por ahí va el uso NLP, pero si nos podéis contar como en detalle como qué es lo que ocurre ahí. ¿Tienen como modelos específicos de ustedes? ¿Cómo lo hacen? Tenemos hartos modelos de nosotros, pero voy a partir contándote un poquito de la visión, de la visión en esa dirección que tenemos, que muchas veces nosotros, los computines o la gente de tecnología, nosotros estamos habituados a usar tecnología, así como... entonces, muchas veces cuando nosotros construimos tecnología, no estamos pensando necesariamente en el usuario más básico de nuestra tecnología. En algún momento alguien ponía como que una cuestión como bien estándar que te enseñan en la universidad o que en estos grupos de startup te dicen es como tu tecnología o tu página web o tu aplicación, ¿tu abuelita es capaz de usarla? Claro. ¿Tu abuelito es capaz de usarla? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Quieren decir como, ¿está tu tecnología realmente adaptada al usuario que tú vayas a capturar? ¿Sí? Entonces, lo que pasa en la salud es que tenéis distintos tipos de usuarios. Y no sé si tú has tratado de pedir una hora o cambiar una hora que tú tenías, una hora al medio, cambiarla. Primero te enfrentáis como a 1000 interfaces distintas dependiendo del centro médico en el que estáis. Es difícil buscar. No sé si a ti te ha pasado, Matías, pero a mí mi papá me llama a mí o llama a mi hermana para que yo le tome una hora en un centro médico porque él no es capaz de hacerlo, ¿cachai? Entonces, si tú decís como la persona que más necesita tomar una hora no es capaz de hacerlo, es porque la tecnología no está adaptada para ello. ¿Sí? Entonces, nuestra visión ahí es que nosotros podemos usar tecnología de la que existe hoy día, por ejemplo, NLP, para nosotros adaptarnos a la forma en que una persona común y corriente quiere comunicarse con el hospital o con la clínica. De manera eficiente, porque si la persona tiene que llamar a un call center y esperar 20 minutos para que le digan apriete el 1 si quiere hacer esto, ¿cachai? Es una lata, ¿sí? La experiencia es muy mala ahí. Claro, y la otra experiencia es como llevar eso, pero a una interfaz, que es lo que hace una página web, ¿sí?
como aprieta botones para tratar de llegar a... La otra experiencia es llevarlo, no sé, a un chat, decir como aprieta 1 para hacer esto, aprieta 2 para hacer esto otro. Entonces lo que nosotros dijimos es como, ¿cómo mi mamá, cómo mi abuelita, cómo mi papá querrían tomar una hora? Y es como agarra su celular, lo más probable es que le digan, oiga, quiero pedir una hora porque me duele la cabeza, ¿cachai? O peor aún, manda un audio, así como, ¿sabe qué? Necesito una cita o necesito cambiar mi cita para mañana porque... Y te cuentan toda una historia de que tuvo un problema. Después te puedo mostrar ejemplos incluso, ¿sí? Entonces, nuestra visión ahí es que nosotros, ese es el problema nuestro de la gente de tecnología. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a los pacientes. Y no esperar que los pacientes se adapten a nosotros, no tratar de que, porque nosotros, no sé, somos penca y no podemos entenderla, entonces le vamos a poner cosas para que los pacientes tengan que adaptarse a la tecnología. Y hemos sido bien exitosos. O sea, la forma en que nosotros trabajamos, así tratando de adaptarnos a los pacientes, nos producen un engagement muy alto. O sea, los pacientes nos responden cuando nosotros, o sea, no hay nada más latero que te llamen por teléfono a preguntarte si vaya a venir o no vaya a venir a la cita. Pero si alguien es respetuoso contigo, te pregunta, respeta tu tiempo, y después como que te da lo mismo, tú respondes como queráis, yo soy el encargado de entender lo que tú me querís decir y ayudarte en ese sentido, entonces la gente lo valora, ¿sí? De hecho, tenemos hartas personas que se nota que son como personas de edad que nos agradecen, gracias, mijita, y nos mandan un emoji o una florcita, ¿cachai? No sé, mi mamá no sabe meterse en una página web, pero está todo el día chateando por WhatsApp con su hermana o mandando audio. Esa es la forma en que se comunican las personas, y la idea es que nosotros nos adaptemos a esa forma para, en este caso, en el caso que estamos usando, ayudarlos a optimizar a los hospitales la atención para las personas. Oye, de hecho, Jorge, en el chat hay otro Jorge, de hecho, y Evelyn, están comentando que estas cuestiones les gusta hacerlas por WhatsApp. En el caso Jorge dice que él hizo cambios de citas médicas por WhatsApp y él prefiere WhatsApp. Y efectivamente, mi mamá probablemente también ocupa WhatsApp y lo sabe ocupar. ¿Es por ahí donde pasa la magia de usted? Sí, sí, nuestro canal, hoy día el canal el que más utilizamos hoy día para comunicarnos con los pacientes es WhatsApp. De hecho, este mes seguramente vamos a terminar comunicándonos en nuestra historia. O sea, yo te decía, mensualmente nos comunicamos como con 1,5 millones de pacientes y hemos ido creciendo harto. Ya vamos a llegar como a los 20 millones de pacientes que se han comunicado con nosotros, con los que nosotros no hemos comunicado y hemos ayudado a agendar una hora, reagendarla, cambiarla, cancelarla, ayudarle a agendar un examen, etc. En WhatsApp principalmente. Rígido, rígido. Oye, y acá me imagino que esto no es solo WhatsApp y NLP, porque me imagino que también tenéis que conectarte con el mundo de la clínica o la institución de salud, ¿cierto? Tenéis que saber cuáles son sus horas, cuáles son sus pacientes, cuáles están disponibles, cuáles borraste. O sea, esto es como a través de varios canales por los que te pueden contactar un cliente, principalmente, o sea, paciente, principalmente WhatsApp, pues tenéis que devolverle esta información a la clínica. Entonces hay otro desafío tecnológico ahí, ¿no? De hecho, posiblemente el mayor desafío, tanto en esfuerzo como en tecnología, bueno, nosotros somos un SaaS, ¿sí? Un Software as a Service, y por ahí leí, o me mandó creo que mi socio, esto de que como que las empresas SaaS, el 90% del trabajo es integraciones, o sea, lo que nosotros estamos haciendo casi todo el Brígido. día es integrándonos con sistemas, porque hay otra parte de esto, o sea, tenéis el paciente, que es una de las personas que como una de las interfaces que nosotros usamos, que usa una interfaz natural, que como que para que el paciente sea natural la comunicación con nuestro sistema, y luego tenéis toda la comunicación que es entre nuestro sistema y el sistema de la clínica y del hospital. Y ahí el otro usuario, que es la persona que está al lado de la clínica o del hospital, nosotros tratamos de que nuestra tecnología sea transparente para ellos. O sea, nosotros nos enchufamos a su sistema y esta persona sigue usando su sistema y nosotros optimizamos el uso de su sistema a partir de comunicación automática y masiva para los pacientes. Entonces, tenemos estas dos como parte. NLP, que es la que usamos para adaptarnos a los pacientes, y después toda la infraestructura de integración que usamos para adaptarnos a los hospitales y a las clínicas. Ya, sí, de hecho, nosotros en Total es que efectivamente trabajamos con empresas usando sus datos, ayudándonos en todo eso. Yo diría que buena parte de nuestra pega, yo diría el 80% de nuestra pega es integración de sistemas. En nuestro caso, integración de datos, pero claro, en el caso de ustedes, poder conversar entre el WhatsApp y su ERP de agendamiento de horas, no tengo idea cómo le llaman, pero debe ser como probablemente una de las partes más jodidas de todo esto. Oye, voy a traer a colación un par de preguntas que vienen del chat que creo que están bien buenas aquí. Nos contaste que tenían millones de pacientes con los que están hablando al mes, van a llegar a los 20 millones de pacientes con los que han interactuado. Y Diego acá pregunta,
disponemos de suficiente potencia de hardware para procesar el lenguaje rápidamente con tal que parezca una conversación natural. ¿Es eso rentable? Y yo le sumaría esto en escala, porque quizás con una persona lo podía hacer rápido, pero con 1 millón de personas como que el problema te crece un montón, ¿no? Sí, sí. Primero, no es 1 millón de personas al mismo tiempo, ¿sí? Claro, Para bajar un poco el... ¿sí? O sea, si tú me preguntáis como al mismo tiempo, posiblemente en el peak nosotros nos podemos estar comunicando con 30.000 personas al mismo tiempo. ¿Sí? Y bueno, la pregunta que se dio es la misma que nos preguntábamos nosotros, y la única forma de irlo averiguando es ir creciendo nomás, y que te empiece a doler el crecimiento y empezar a tratar de hacer las cosas más eficientes. O sea, nunca nos preguntamos al inicio si es que íbamos a ser capaces de lidiar con como con esta demanda, digamos, con esta carga, pero es así como funciona una startup en general. O sea, tú partís con una cuestión con un MVP bien chico y de repente empiezas ya a tener como tracción y ese MVP empieza ya a pegarle cosas por el lado y de repente la cuestión ya no aguanta más la carga y tienes que empezar a optimizar, cambiar otra cosa y va a ir creciendo de esa forma. Entonces, la pregunta es que hasta ahora sí, y nosotros, bueno, nuestra ambición es poder comunicarnos con todos los pacientes de Chile y de Latinoamérica y esperamos poder crecer al punto de que sí podamos hacerlo y que tengamos la infraestructura para hacerlo. Ahora, si se puede, no necesitáis... Bueno, uno de las gracias nuestras es que estamos muy enfocados en un rubro, que es el rubro de la salud. Entonces, no necesitamos una gran inteligencia artificial que sepa todas las películas del cine ni cosas por el estilo, ¿sí? O que te recite Wikipedia si es que tú le querías hacer una pregunta. Es súper específico, entonces eso nos permite a nosotros tener modelos que si bien son eficientes, son además eficaces en el uso de los recursos, tanto de tiempo como de memoria, que son como muy escasos en los hardware. Entonces, esa es la respuesta larga para decirle sí. Hoy día estamos preparados, el hardware está preparado para hacer procesamiento de lenguaje natural al nivel de lo que estamos necesitando nosotros para suplir la demanda que tenemos. maravilloso. A mí me encantan estos problemas técnicos y esperaría tener más tiempo para poder explorarlo, pero me quiero conectar con algo que acabáis de mencionar y traigo a colación la pregunta acá de Omar, que dice, en este proceso reconocer el contexto de la persona, del examen de la clínica es clave, y me imagino que se refiere al contexto de lo que te quieren decir con su mensaje, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes o temas de NLP más esenciales que se aplicarían en este proceso en particular, que es tu mundo de la salud, ¿cierto? ¿Cuáles son las cuestiones que estás identificando acá? El, o sea, hay un contexto que no tiene que ver tanto con NLP, que es el contexto que tú obtienes cuando te integras al GIS, se llama, al ERP, el CRM, cuando tú te traes la información de un paciente, lo primero es que nosotros no nos metemos a la ficha clínica, entonces no tocamos datos sensibles, digamos, datos que estén protegidos. Solo tocamos los datos como de agendamiento, ¿sí? Estamos solamente en la capa de agenda. Entonces, ahí tenía el contexto de cuál es la cita que está tomando el paciente, cuál es el profesional que lo está atendiendo. Posiblemente incluso podría mirar un poquito de la historia del paciente respecto a la agenda, ¿sí? Entonces, ese es un contexto que es muy importante, de hecho es imprescindible tenerlo en consideración cuando tú estás comunicando con el paciente, ¿sí? Si tú piensas, ese contexto también lo tiene un telefonista cuando está llamando al paciente, tiene como aquí sabe a qué hora es la cita, cuál es el nombre completo del paciente, cuál es su teléfono, el nombre del profesional. Ese es como todo el contexto grande, macro que tú tenías. Pero hay otro contexto que es mucho más sutil y más difícil de utilizar, que es el contexto en la misma comunicación, que es como que el paciente te está diciendo cosas y cuando tú vayas a tratar de interpretar algo que te dice el paciente, tú podrías querer considerar cuál es el contexto de las cosas que te ha dicho alrededor de lo que te está diciendo, ¿sí? Y eso es bastante más difícil de manejar. Nosotros todavía no manejamos muy bien todo el contexto en la misma conversación, estamos desarrollando en esa dirección, pero también tiene que ver con que el área que estamos usando no necesita tanto de eso, salvo para algunos casos particulares más específicos. O sea, como que algún paciente te empieza a hablar de la nada y te diga, oiga, mi cita de ayer, mi cita de mañana quiero cancelarla y tú no sabes de a qué cita se está refiriendo y posiblemente podáis sacar eso de algún chat anterior que tuviste con el paciente. Entonces, tenemos esos dos contextos, uno el contexto macro y el otro el contexto micro de la comunicación, los dos son distintos y son problemas desafiantes, tanto del punto de vista teórico como del punto de vista práctico, para poder usarlo de manera efectiva y resolverlo. ¿Sí? Claro, yo creo que eso hacía la referencia a la pregunta, Mar, porque claro, me imagino que uno trata de interpretar, ok,
me está hablando de mi cita y quiere reagendar, me la quiere confirmar o me la quiere cancelar. Y eso más encima sumado como con las diferencias de idioma. Mencionaste que están buscando atender a Latinoamérica, ¿cierto? Y en chileno hay ciertas particularidades que no se repiten en México. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de los que estamos acá somos chilenos. Y si yo digo, y perdón la expresión, si yo digo, puta, el weón, 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 creo que más o menos todos entendemos a lo que estoy haciendo referencia. Pero explicarle eso al mismo modelo que está escuchando cosas en chileno y cosas en mexicano, quizás empieza a hacer cortocircuito. ¿Cómo manejan esa parte de interpretar como las particularidades del español según la zona geográfica? Eh, la forma de manejarla es, o sea, hay una forma que es como la más directa de manejarla y es no manejarla, o sea, como la obviáis nomás, y tratáis de hacerlo igual para todos, ¿sí? Venga la respuesta que te di, pero la forma en que hoy día se lidia con eso es que primero es difícil, no ha pasado, pero es difícil que alguien diga como, puta, el weón en un chat donde creí que te estáis Claro. comunicando, o te estáis comunicando con el hospital y con la clínica. Eso es como en una dirección, ¿sí? Entonces, una de las gracias que tenemos nosotros es que estamos, como lo había dicho antes, estamos enfocados en un nicho, pero también que tenemos muchos datos de conversaciones que hemos tenido con pacientes. Entonces, si bien inicialmente nuestra inteligencia artificial puede no haber sido muy buena, a medida que va pasando el tiempo y nosotros vamos teniendo más datos, podemos hacerla mejor, ¿sí? Al punto que hoy día hacerla un poco mejor ya es súper difícil, ¿sí? Estamos llegando a un plató ya que es re difícil subir un poquito más. Nosotros siempre queremos tratar de subir un poquito más, pero ahí la gente que te escucha supongo que debe entender esto. Estás llegando como al límite de lo que podía hacer con las herramientas que tenéis. No importa que tengáis más datos, posiblemente no lo vaya a poder hacer mejor. Entonces, por un lado, la forma de suplirlo es con muchos datos. Si la palabra hueón es importante en tu contexto, posiblemente va a aparecer en tus datos y cuando tú estés entrenando los modelos de NLP vaya a poder saber en qué contexto es más importante usar ese modelo, esa palabra o cuál es el significado de esa palabra en ese contexto. Eso por un lado. Después tú me hablaste de México versus Chile, por ejemplo. Chile versus México. Nosotros tenemos clientes en México también. Y no ha sido un gran problema porque no tenemos como un cold start. O sea, como si tú agarráis todo lo que nosotros sabemos en Chile y partís con eso en México y después tratáis de aprender allá, no es tan malo. De hecho, hoy día nosotros nos hemos tenido que reentrenar en el contexto mexicano, salvo posiblemente por algunas palabras específicas, pero no es muy diferente por el contexto en el que estamos, ¿sí? Pero sí hay otras cosas que son diferentes, que posiblemente no tienen que ver tanto con el lenguaje mismo, sino con lo que se llama como la pragmática, que es como el uso del lenguaje y lo que las personas subentienden cuando tú usas este lenguaje, ¿sí? Y algo que te puedo decir es que todavía no tengo una buena hipótesis, tengo una hipótesis, pero no tengo una muy buena, pero yo creo que, o sea, nuestra conversación a veces, bueno, para mí nuestra conversación es súper natural en chileno. Estamos hablando así como nuestra conversación, digamos, nuestros asistentes automáticos cuando conversan con los pacientes. Pero lo que no ha pasado en algunos clientes mexicanos es que los pacientes en México sienten que nuestra conversación es muy cortante. Como que nosotros le damos la cortada, como decimos aquí. ¿Cachai? Entonces, y nos pasa, si nosotros estamos en la empresa y miramos y decimos, oye, pero el robot se portó súper bien, trató súper bien a la persona, pero la persona sigue sintiendo que fue cortante, ¿cachai? No, Entonces, es algo más de como vuelta, contextual de cómo es el lenguaje en cierto país. pero no tiene que ver tanto con el lenguaje, porque no es entendimiento del lenguaje, es una cuestión que está encima y qué es lo que las personas subentienden cuando tú Legal. usas ciertas estructuras del lenguaje, ¿cachai? Entonces, en México hemos tenido que ponerle un poquito más de emoji, hacer algunos textos un poco más largos, pero la comunicación que va desde nosotros hacia ellos, para que los pacientes se sientan como a gusto, ¿cachai? Como que mi hipótesis, me voy a aventurar, por si alguien quiere de repente una discusión entretenida en el chat, mi hipótesis es que en Chile estamos medio acostumbrados que el servicio al cliente sea medio cortante, o sea, como que si tú vas al Claro. lugar y la Mm. persona te dice, no, yo no veo esa parte, vaya a verlo allá. Eso es como estándar en Chile, ¿no? Tú vas a un mesón y dices, yo no tengo nada que ver, y te vas a otro mesón. Pareciera que en México no.
Pareciera que en México, si tú vas y le preguntas algo a alguien, va a hacer lo posible por ayudarte y no te va a cortar, ¿cachai? Entonces, esas son las cosas que yo creo que son más complejas, más allá de la cuestión técnica propiamente tal, la cuestión más como social, sociológica que tenía en los distintos lugares. Muy entretenido. Yo creo que tenéis que estar demasiado metido en esta cuestión como para llegar a experimentar esos problemas, pero cuando lo decís me hace demasiado sentido. Nosotros ahora en Datalex estamos empezando a interactuar con empresas transnacionales y nos estamos empezando a relacionar con gente de otros países. eh, y nos pasa que de repente cómo estructuran un correo electrónico es un poco distinto. Quizá en las primeras frases hay más de agradecimientos, más de bienvenidas y las despedidas también son un poco más extensas. Yo, por ejemplo, pongo un abrazo y listo. Otras personas como que pueden darle un poco más de espacio a eso. Así que me hace cierto sentido lo que me estáis contando y muy entretenido estar resolviendo ese tipo de problemas. Sí, Eh, y eso te dice, si puedo interrumpirte ahí también, que el procesamiento del lenguaje es realmente difícil, porque no es claro, solamente entender el no texto es que tú solamente estás entenderlo. mandando, ¿cachai? No es solamente el contexto de la misma frase, está la pragmática, que es como dónde lo estáis diciendo y quién es el que te está escuchando. Es una cuestión muy, muy, muy compleja. Sí, y también me gusta que en estos ceros le agreguen como esto de comunicación afectiva, creo que le llaman. Como que la persona se sienta a gusto hablando con este bot y quizá no tiene que darse cuenta que es un bot o no. Y preocuparse de esos temas, yo creo que le agrega harto valor a ustedes. Jorge, quiero agarrar otra pregunta. Esta está en el chat y me pareció súper buena. Esta es de Camilo que dice, ¿cuál es el porcentaje aproximado de falla de comunicación en agendamiento de horas en tu empresa? ¿Cómo lo detectan y cómo lo solucionan? Acá evidentemente están como respondiendo WhatsApps y probablemente a veces entienden mal un mensaje y ofrecen un reagendamiento cuando están confirmando. Acá estoy tirando una idea que se me viene a la cabeza nomás, pero me imagino que hay fallas en esto. ¿Cómo las identifican? ¿Cómo las miden? Después, ¿cómo las corrigen? Por identificarlas me imagino que es bien difícil. El, eh, hemos hecho hartas cosas. O sea, primero sí, siempre falla. De hecho, un humano comete fallas cuando está hablando con una persona por teléfono porque puede meter mal un dedo o que le puede escuchar mal, ¿sí? Entonces, si un humano puede fallar en un problema que es como netamente humano, que es entender el lenguaje, obviamente que una máquina va a fallar, ¿sí? Entonces, la pregunta específica era como cuál es el porcentaje de falla. Eh, claro, yo te puedo decir cuál es el porcentaje de falla del modelo cuando tú lo testeáis con datos de test, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí te puedo Claro. decir, no sé, el modelo de confirmación tiene un 99% de precision, un 95% recall. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Cachai? Como tú puedes decir precision y recall, pero ¿qué significa eso realmente en la práctica? Entonces, en la práctica tienes que hacer muchas más cosas que simplemente, o sea, decir, como ya tengo un F1 score de 96, perfecto, estoy súper bien, ¿no? Mucho más que eso, ¿cachai? Entonces, nosotros hacemos hartas cosas que son como medias como hack ingenieriles, que van más allá del NLP, ¿sí? Te voy a contar una simple, pero espero no estar como violando dándote algún secreto industrial aquí, pero algunas cosas que nosotros hemos hecho es como, no sé, por ejemplo, el paciente, nosotros tenemos cierta idea de que el paciente nos está diciendo que quiere anular la cita y nosotros lo amenazamos, vamos a anularle la cita, pero no la anulamos, ¿me cachai? Sino que lo amenazamos, ¿no? Entonces el paciente nos dice, no, pues espérate, no quiero que me la anule. Entonces, si te das cuenta, el paciente mismo te está diciendo que te Te equivocas, confirma, te cacho. ¿cachai? Mm. Entonces, de hecho, al principio de nuestra empresa, esa era como casi la única forma de poder conseguir datos, como para saber si nos estábamos equivocando o no, o sea, no tenía idea si te estás equivocando o no. Entonces, una forma es como irle preguntando a los mismos pacientes. Pero ahí Y perdón, Jorge, le pedís como una confirmación y podéis interpretar si te está diciendo que sí o que no, para saber si es que lo que le acabáis de decir era verdadero o falso. O sea, dejáis que el feedback de vuelta venga del mismo. esa es una forma de hacerlo, ¿cachai? La otra es ser un poquito más como asertivo en lo que tú vayas a hacer. Y no pedir, no preguntarle si está bien. Voy a hacer esto. La persona naturalmente te va a decir que no lo hagáis si es que no es lo que te está pidiendo que hagáis, ¿cachai? Eh, pero ahí tenemos como, ahí, por eso digo que es más ingenieril, como tenemos formas de hacer rollback, porque tenemos algunos tiempos que nosotros hemos medido que todavía nos dan espacio para poder deshacer una operación que no la hemos hecho, como que la tenemos encolada,
estamos esperando para hacerla, y si hay alguna señal que dice que no la tenemos que hacer, podemos hacer rollback y Te volver a cacho. la anterior, ¿cachai? Entonces, me estoy sacando un poco el pillo de la pregunta, pero que tenéis distintas formas. Entonces, Te cuando cacho. le ponéis todas esas cosas que te estoy diciendo, el porcentaje de error es mínimo, ¿cachai? Pero no tiene tanto que ver con que el modelo sea demasiado bueno para entender, sino con que tu arquitectura te permite recuperarte de errores que el modelo pueda generar. Te cacho. ¿Sí? Perfecto. Me encanta la respuesta. Y me encanta que lo tengan considerado. Buenísimo. Y asociado a lo mismo, otra pregunta que quiero sacar del chat, que en este capítulo han estado bien intensas las preguntas y me gusta mucho eso. Sebastián nos dice, ¿cómo han lidiado en cero con el etiquetado de datos para entrenar el modelo? ¿Tienen un equipo de etiquetadores o han usado otra estrategia? Y la conecto acá porque efectivamente esos mismos casos creo que te ayudan a entender de que en este caso el paciente me quería decir otra cosa y puedo reentrenar el modelo para que lo aprenda mejor. ¿Cierto? ¿Cómo hicieron esto del primer etiquetado de datos o cómo lo hacen para adelante? O sea, el etiquetado de datos es algo que no te podéis sacar de encima, ¿sí? Mm, Tenéis que estar haciendo, digamos, si estáis tratando de resolver un problema con técnicas de aprendizaje supervisado. Eh, pero o sea, sí, y tenéis que gastarte tiempo, tenéis que gastar recursos. Nosotros no tenemos un conjunto de etiquetadores así como contratados en la empresa, pero sí estamos como continuamente pidiendo la ayuda a gente freelance que nos ayuda a etiquetar. Nosotros mismos también etiquetamos. Nosotros mismos en la empresa de repente decimos como, oye, ¿sabéis que necesitamos generar texto de cómo la gente se comunicaría de esta forma? Ya, cada uno de nosotros tiene que generar, no sé, 40 textos, ya vamos y generamos 40 textos, ¿sí? Haciendo cosas más como que no escalan, digamos, inicialmente, que es como un mantra interesante en las startups, pero donde, si le puedo dar como un consejo a los que están escuchando, donde realmente ganáis, es cuando tú podéis sacar la etiqueta de tus mismos datos. Si de alguna manera tú tenías un problema en donde tus datos están etiquetados naturalmente por la forma en que los recuperaste, entonces ahí es donde tú realmente podéis como hacer un cambio muy, muy, muy rápido. ¿Sí? Entonces, algunas de esas cosas nosotros las hemos explotado por la forma en que funcionan nuestros chats con los pacientes. Una forma media burda la que te decía, que le decía al paciente que él mismo me etiquetara mi error, ¿sí? Otras son experimentos entre medio que tú puedes meterle al paciente en algún momento, no sé, pero que nadie se enoje, pero al principio nosotros no podíamos reagendar cita y una cuestión que nos faltaba era como cómo saber, eh, o sea, no teníamos ni siquiera textos para entender cómo una persona va a pedir un reagendamiento. Entonces, lo que hacíamos en ese tiempo, fue hace más de un año, es que le decíamos a la persona como, si quiere reagendar, dígame para cuándo. Y la persona nos decía para cuándo y después le decíamos, lo siento, no le pude reagendar la hora, pero teníamos el dato, ¿me cachai? te cacho. Entonces, no tenéis que hacerlo mucho, o sea, lo podías hacer un par de días y si tenía un volumen grande en un par de días ya lo hiciste, Ya ¿cachai? tenéis data. Entonces ya tenéis la data y ahora podéis empezar como a ver, ya, ¿sabéis qué? Ahora ya tengo la data, la puedo clasificar, la puedo clusterizar y puedo cachar cómo están diciendo, cómo se comunican las personas, porque lo que más me he dado cuenta aquí es que tú tenías una hipótesis, que las personas hablan de cierta forma y en WhatsApp las personas hablan de la forma que miles de millones de formas distintas y podía encontrar ciertos patrones dependiendo, no sé, de repente de alguna parte como alguna parte geográfica, pero en realidad como lo que tú creís que tú habláis como de manera normal en WhatsApp, otra persona habla de cualquier forma distinta, ¿sí? Te cacho. Entonces, esa es una de las cosas que uno puede sacarle provecho, así como sacar datos de tu misma aplicación y datos que vengan etiquetados naturalmente. Maravilloso. Entonces, tomo como el final de tu recomendación, voy a tener que partir etiquetando a mano, no te vayas a saltar eso, pero después trata de hacerlo en escala, con experimentos chicos que te permitan acumular mucho más de lo que tú creí y mucho más diversos. Grande, grande, Jorge. Oye, quiero hacerte una pregunta relacionada más a ti, ¿cierto? Yo te conocí y te seguí a través del Jorge Pérez académico y me acuerdo cuando hiciste el anuncio que iba a dejar la academia y era una startup y te ponía en Twitter, bueno, ¿y qué vaya a hacer? Nunca me respondiste eso. Pero ya llevas un buen tiempo acá en cero, pasaste por Y Combinator, empezaste a vivir como la vida del emprendedor tecnológico. ¿Cómo fue esa transición y qué nos podríais decir que te sirvió de tu vida académica que acarreaste a este nuevo rol más en el mundo startup? El, pero lo primero es que tú me invitaste aquí como experto en NLP y yo te he estado contando un poco de lo que hacemos nosotros, la parte más técnica, pero yo hoy día estoy bien lejos de la parte técnica en la startup.
Yo hoy día estoy haciendo ventas, eso es lo que hago. De hecho, estoy como, mi día se divide entre servicio al cliente, que es como que me llama la asistente del doctor para decirme que mi robot es el más malo del mundo y que falla todo el rato, y se quejan y se quejan y se quejan, y yo trato ahí, vamos tratando de darle soluciones. Ahí, ahí estamos en el equipo con Paz, que es del equipo de Customer Success, y por otro lado estamos con Carolina, que es del equipo de ventas, estamos ofreciéndole nuestra solución a los hospitales. Entonces, yo estoy como en esa área. Entonces, inicialmente la parte como académico me ayudó mucho para el inicio, cuando estaba programando, yo hice gran parte de la programación y los modelos iniciales que utilizábamos, partiendo del modelo que no era modelo, sino que eran puras expresiones regulares, y después fuimos llegando al modelo. Hoy día usamos varias cosas de las que sabía usar yo desde la universidad. Entonces, esa parte me ayudó harto en la universidad, más por el lado de que yo estaba bien metido en programación y en desarrollo y en prueba de modelos. Por otro lado, es como la visión bien crítica como de hipótesis y probar la hipótesis o falsificar la hipótesis. ¿Sí? Como que si tú no tenías este background científico, a veces lo que te pasa es que caí mucho más fácil presa de los sesgos de confirmación, Claro. o no podía entender bien cómo se compara precision y recall, qué es lo que va a pasar cuando tú aumentáis precision, vaya a bajar recall, qué significa recall y precision, y no te caes solamente con un número. Entonces, por ese lado me ayudó harto la parte más científica. Lo otro es el método científico para resolver problemas, que yo creo que es muy, muy importante en la startup. Yo no lo había, hasta que no fui a Y Combinator, para mí yo tenía un sesgo bien en contra de la startup, en el sentido que decía como que lo único que hacían era romper cosas nomás y avanzaban y no sabían para dónde, ¿sí? En Y Combinator lo que te enseñan es como usar un poquito más el método científico para tomar algunas decisiones. Siempre vaya a estar perdido, va a ser todo incierto en una startup, ¿sí? Pero en algún momento tú vayas a poder hacer como experimentos rápidos. Yo quiero experimentar rápido, diseñar el experimento para saber qué es lo que voy a aprender, y luego del experimento decir, esto es lo que aprendí, esto es lo que me falta para aprender, diseño otro experimento y itero. ¿Sí? Que es como la forma también como para crear MVPs. ¿Sí? Entonces, esta como idea de experimentación y método científico también me ayudó harto. Y finalmente el gusto por enseñar y por comunicar y tratar de ser efectivo en la comunicación, porque yo mucho tiempo lo que más hice fue hacer clases, y hice clases, no sé, de cuestiones que se veían como súper avanzadas, y parte de lo que mis estudiantes valoraban de mí era que como que me decían, así es como que esta cuestión se vea fácil, cuando realmente es difícil. Y eso era como algo que yo trataba de hacer siempre, mostrarles que hay como una dificultad por ofuscación, porque te ponen un montón de símbolos y cosas así, pero cuando tú sacas todo eso, los conceptos en general son bien simples. Hay algunos que son más avanzados que otros, pero hay conceptos fundamentales que cualquier persona debería ser capaz de entender, y luego los juntáis para llegar a un teorema o a una demostración. Entonces eso me ha servido harto en las ventas. O sea, como cuando tengo que ir a vender, tengo que explicarle a distintas personas que tienen distintos backgrounds qué es lo que nosotros hacemos, por qué nosotros podemos generarles valor, y la claridad en la comunicación yo creo que es muy importante cuando tú estés haciendo ese tipo de trabajo. Entonces esas son como las partes en las que me ayudó mi background académico y de profesor de la universidad. Oye, muy interesante eso. De hecho, a mí me pasa en Datalyze que yo también estoy metido en la venta. Como hoy día termino más alejado de los proyectos, pero termino vendiendo, y yo creo, bueno, en algún momento también hice clase, y yo creo que lo que más me llevó a hacer clase es tratar de explicar algo complejo en simple para que la gente te entienda y después puedas meterte las cuestiones. Eso también en nuestro caso es como una habilidad como consultiva. Un consultor tiene que empatizar y explicar en términos sencillos para que la gente pueda confiar y entender lo que le estáis diciendo. Pero me parece demasiado interesante esto que mencionaste, el método científico. Efectivamente, en las startups tenéis que validar cuestiones, te tenéis que equivocar rápido ahí. Bueno, está lleno de libros, Lean Startup y todo eso. Y la raja que ya he traído eso a colación a armar una empresa. Efectivamente, creo que validar que tu negocio va encaminado y quizás probar algunas cuestiones, equivocarte rápido y pivotear si es que tenéis que pivotar, me parece mega interesante. Oye, Jorge, me parece que de todo lo que hablamos podríamos hablar una hora más, pero se nos está acabando el tiempo.
quiero saber si tenéis algunas palabras finales, alguna reflexión o algo que te interese transmitir antes de que cerremos. Posiblemente para el público que tenés tú, algo que yo aprendí en mi transición de academia a industria, es que a veces en la academia estamos como muy despegados del problema propiamente tal, ¿sí? O sea, de hecho, yo era científico teórico en la universidad. Entonces, mi investigación tenía que ver más con entender los fundamentos de las cosas más que aplicarlas. Eh, pero hay un valor muy, muy grande en ver estas cosas aplicadas y finalmente ver que tienen un impacto en un usuario al final, ¿sí? Y que pequeños, no sé, un punto de precision o un punto de recall pueden impactar a muchas personas. Entonces, es bien interesante esta como, primero que los datos nos dan esta capacidad de poder como construir cuestiones desde datos, desde grandes volúmenes de datos, impactar a mucha gente, si es que tú tenés modelos que pueden llegar a impactar a harta gente, y luego que tenéis como cierta responsabilidad, una vez que estáis impactando a harta gente, de tunear estos modelos, más que pensar en que voy a ganar el benchmark de algún Kaggle, por ejemplo, es que da lo mismo eso realmente en la práctica. Lo que tú querías es que vaya a impactar a más o menos personas, vaya a hacer que algunos Exactamente. de tus clientes se enojen, o vaya a hacer que unos pacientes tengan mejor experiencia. Eso es lo que estáis haciendo realmente, lo que estáis Claro, ejecutando. lo medí a través de otra brújula, no tan científica, sino más como del usuario. Te entiendo Exactamente. perfectamente. Y luego está como que ojalá compartan esta visión que tenemos en Cero de que la tecnología es la que tiene que adaptarse a las personas y no al revés. Y yo creo que en Data Science va a pasar harto eso de como cuando tú estás haciendo cosas, estás haciendo deducciones, estás construyendo aplicaciones, todas estas tienen un impacto, están metidas dentro de un contexto social. En ese meetup, como decís tú, podríamos hablar una hora, pero en ese meetup inicial en el que nos conocimos, yo les mostraba cómo el entrenamiento, la forma en que entrenamos los modelos hoy día se lleva un montón de sesgos que tenemos los humanos en cómo escribimos texto, etcétera, y que el primer paso es como verlo, visualizar que estáis construyendo tecnología para personas, que idealmente la tecnología se adapte a las personas, pero que además tú tienes cierta responsabilidad en cuáles son las técnicas que estés usando para crear esa tecnología. Y finalmente, como que todo eso se lleva, se cuaja en este problema que nosotros queremos resolver con Cero, que es el del acceso a la salud, que es un problema que realmente tiene impacto social y que estamos tratando de usar tecnología para generar ese impacto. Así que si le interesa la visión, si les gusta, además, aprovecho para pasar un dato. Estamos con algunos puestos abiertos, así que si quieren, pueden dejar alguna pregunta ahí o pueden escribirnos a trabajos@0.ai. Tenemos puestos abiertos para que nos ayuden a hacer esto también en la práctica y llegar a más Sí, hospitales y que haya más pacientes atendidos y menos horas perdidas. vi que están buscando data engineers y creo que DevOps, ¿no? Claro, estábamos buscando, ya me enseñaron que no son data engineers, son ML engineers los que estamos ML buscando, porque engineers queremos que efectivamente generen modelos, los entrenen y los pongan en producción y los en desplieguen. escala. Y también ingenieros de software que nos ayuden ingenieras de software que nos ayuden a integrarnos a los sistemas. Han postulado súper pocas mujeres, yo creo que es una cuestión del mercado, pero de repente postulan para que, no sé si hay mujeres que no están escuchando aquí, pero que sí, de repente hay un montón de hombres que postulan sin tener las capacidades que dice el llamado, pero se las juegan y de repente los podemos contratar. O sea, si hay mujeres que tengan ganas de trabajar, jueguensela también. No importa que no tengan todas las capacidades, las vamos a entrevistar y de repente pueden terminar trabajando en Cero si es que les agrada. Eso, por más mujeres en tecnología, estamos muy comprometidos con eso en Datalize. Jorge, me quedo con que la tecnología se adapte al humano, no al humano a la tecnología, y haciendo una interpretación mía, ojalá que la gente ni siquiera se dé cuenta que esta hueá por abajo es NLP y es Machine Learning, y si es Python o lo que sea, que le funcione nada más, que sea intuitivo y que podamos solucionar un problema. Eso creo yo que es como uno tiene De que hecho, pensar. Muy de acuerdo es con eso. exactamente eso. Nosotros en Cero no vendemos IA, no vendemos chatbot, no vendemos procesamiento de lenguaje natural, vendemos que los pacientes tengan más acceso a la salud. Eso. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro problema. Me encanta y les deseo demasiada suerte en seguir creciendo, avanzando en esa línea. Jorge, te agradezco demasiado
tu tiempo, haber participado. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá y que hubo harta interacción, salió harta pregunta. Perdón que dejé varias preguntas abiertas, y creo que no nos dio el tiempo. Les recuerdo que la repetición va a estar en YouTube y en Spotify dentro de los próximos días. Así que, nada, pues, Jorge, muchísimas gracias. Éxito con Cero. Súper, Que estés muy bien. súper. Ya, pues, nos vemos. Búsquennos en LinkedIn y en Twitter, ahí nos encuentran. Eso, maravilloso. Chao, chao. Chao.